Bueno, continuando con el video de formularios, esta vez vamos a ver cómo lograr justamente esta conexión desde nuestro servidor a nuestro servidor de bases de datos, nuestro SGBD. Bien, cómo lograr justamente este cometido que teníamos cuando enviábamos un formulario a Alta para que Alta reciba los datos y posteriormente los inserte en nuestra base de datos, ¿sí? Para eso vamos a crear un nuevo archivo. Esta vez va a ser del tipo PHP. Pero a diferencia de los otros archivos, recordaremos que hasta acá lo que hacíamos era crear un HTML y dentro insertábamos código de PHP. Pero esta vez vamos a crear código de PHP puro. PHP puro. Bien, no vamos a crear una página web, sino una serie de instrucciones que vamos luego a utilizar. Bien, para eso vamos a crear variables, en este caso servidor, localhost. Recuerden que en el caso de ustedes sería server SQL1, según la configuración que tenemos actualmente, pero en mi caso es localhost porque el servidor está en mi máquina. Bien, cada instrucción termina en punto y coma, las variables comienzan con peso y por eso es que nosotros vamos a poner como usuario root, que es administrador o raíz, como password. En mi caso es 2906, creo que en el caso de ustedes por defecto no tiene un password, y el nombre de nuestra base de datos era formulario, ¿verdad? De entre todas las bases de datos, este vamos a guardarlo como CN. Guardar como CN, ¿bien? Conexión, ¿bien? Hasta acá tenemos 4 variables que guardan el dato de mi servidor, de mi usuario, del password y de la base de datos. Viéndolo desde nuestro SGBD, vamos a ver que tenemos un montón de bases de datos. Venimos acá a inicio, ¿sí? Hay muchas, ¿bien? Y en este caso yo quiero apuntar a formulario para guardar en la única tabla que tiene, que se trata de alumnos, ¿bien? O sea, quiero apuntar a formulario, por eso es que acá yo le pongo que la base de datos se llama formulario. Ahora bien, ¿qué es lo que intento hacer? Yo intento conectarme a esta base de datos, pero resulta ser que pueden existir acá, y de hecho por lo general hemos visto que existen un montón de otras bases de datos. Por eso es importante que yo seleccione cuál de todas estas bases de datos es la que yo quiero administrar desde mi aplicación. Bien, bueno, siguiendo con este archivito especial, vamos a crear una variable que se va a llamar conexión. Conexión va a ser una variable que me va a guardar la conexión, ¿sí? Acá, esta va a ser conexión, pesos conexión, bien. Conexión va a ser una variable que va a guardar la conexión con mi base de datos, bien. Acá vamos a ponerla abajito, pesos conexión. Esta variable va justamente a permitirme conectar mi servidor Apache con mi servidor, en este caso MySQL. Bien, entonces para lograr eso nosotros tenemos que guardar en una variable, en este caso en conexión, la conexión. ¿Y cómo hacemos la conexión? Mediante una instrucción MySQLi-connect. Bien, esta instrucción nos va a conectar, ¿sí?, a un servidor de bases de datos. Bien, y nos pide 3 parámetros. El primer parámetro es justamente el servidor,
que lo tenemos guardado en la variable servidor. El segundo es el usuario. Y el tercero es el password. Bien. O sea, MySQL Iconing le está diciendo conectate a localhost con el usuario root y con el password 29. Si yo, por ejemplo, cambiara de servidor a server SQL, escribiría acá server SQL 1, ¿sí? Y ya no tengo que cambiar nada acá, por eso es que yo uso variables al principio. Bien. Bueno, password. Si todo va bien, la conexión se va a guardar en esta variable. O sea, voy a tener esta conexión a mi base de datos, a mi motor de base de datos. Pero también puede suceder que no se conecte. Entonces es acá donde yo voy a utilizar la orden ORDAI. Bien. PHP tiene una instrucción que a mí me permite salvar cuando sucede algún error. No se pudo conectar. Bien. O sea que si en un caso la conexión es exitosa, se va a guardar conexión. Si no, se mata todo el proceso y me muestra este mensaje que no se pudo conectar. Si se pudiera conectar, yo tengo que seleccionar cuál base de datos es la que yo voy a referenciar. En cuál base de datos voy a trabajar, enviar o recibir datos. Bien. O sea que acá yo tengo que indicarle justamente esta base de datos. Bien. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez que tenemos la conexión, acá arriba, basta que creemos otra variable, database puede ser, y le vamos a decir mysqli-select-database, y entre paréntesis vamos a indicarle dos parámetros. Primero, a dónde está la conexión y cuál es la base de datos. Bien. Observen que acá yo estoy, arriba yo conecto a mi base de datos, ¿sí? Y en el caso de que haya una conexión, uso esa conexión y le digo, de esa conexión, en esa conexión seleccioname la base de datos formulario. O sea que le estoy diciendo que de esta conexión me seleccione esta, o sea, de toda esta base de datos que seleccione formulario y que lo guarde en DB. O, ORDAI, no se puede abrir, vamos a poner así, la base de datos. Bien. Son los dos posibles errores que vamos a tener en el caso de que justamente no podamos establecer una conexión. Bueno, este archivito se va a guardar como CN y es en alta donde nosotros lo vamos a implementar.